de presidenta de la comisión porque Nieves pues, no ha podido acudir. Entonces, pues bueno, pues si os parece, comenzamos con el primer punto del día, que es la declaración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, con un comunicado que elaboramos en una mesa de trabajo desde la Concejalía de Igualdad con la Asociación Araldi, que os remitimos al Grupo Municipal de H. Bildu y que bueno, ya manifestasteis vuestra adhesión al comunicado. Así que bueno, yo no sé qué os parece si lo leemos o directamente lo votamos. Igual lo leo o como queráis. Yo, marca tú, Leire, pero yo, siendo que ya está publicado además, pasada Sí, la fecha, lo compartimos, es. Yo no lo leería en comisión, si acaso en el pleno. Perfecto, pero... me parece adecuado y sea. Vale, perfecto. Pues si os parece, procedemos a la votación. Venga, pues empiezo. ¿Leire? Bueno. Sí. Vale. ¿Iñaki? Bai, aldeko botoa. ¿Imanol? Bai. ¿Aisea? Bai. ¿Aitor? Bai. Vale. Aho batez. Bien, vale, pues el segundo punto del día es a modo informativo. Desde el instituto nos hicieron llegar pues, un poco su preocupación por unas pintadas aparecidas en la fachada y algún mobiliario en torno al instituto que eran pintadas en torno al 8 de marzo, pinturas en una clave feminista y bueno, pues ellos estaban preocupados porque bueno, realmente pues, ha sido pues un ataque a base de pintada a las instalaciones del instituto. Entonces, pues bueno, ellos pues, nos manifestaban su preocupación en cuanto a que, bueno, pues que supone ahora un gasto pues quitarlas y bueno, pues que no estaban de acuerdo con ese modo de obrar y nosotros como equipo de gobierno pues un poco también manifestamos, independientemente de cuál sea el mensaje o el contenido de las pintadas, consideramos que una acción de este tipo en lo que se hace es taquear y manchar paredes de un centro formativo y del mobiliario urbano que le rodea y que al fin y al cabo pues lo que hace es un poco pues, estropear un equipamiento educativo que es de todos y de todas, pues no estamos de acuerdo. Digo que independientemente del contenido de las pintadas, porque además consideramos que este tipo de acciones flaco favor le hace a un movimiento y a un activismo feminista que trabaja mucho y bien. Entonces, pues bueno, pues eso, dar cuenta, informar de esto que ha sucedido en el instituto y bueno, pues un poco manifestar un poco cuál es nuestra postura y que bueno, pues que quede constancia de bueno, pues que esto ha sucedido y de la preocupación del instituto y que nos adherimos a esa preocupación y bueno, pues a ese desacuerdo de las formas. Ya digo que independientemente del contenido y tal. Y nada, y luego, pues bueno, por otra parte, el tercer punto del día sería la aprobación provisional de la Ordenanza Municipal Reguladora del funcionamiento del mercado municipal de Plentzia, que esto pues, es una cuestión en la que ha trabajado el área de comercio y de economía y comercio del ayuntamiento, y entonces yo creo que nadie mejor que Iñaki para comentarnos un poco los pormenores de esta ordenanza. Así que, Iñaki, cuando quieras, nos explicas un poquito en qué consiste. Vale, eskerrik asko. Egun on, bueno, kasu honetan itzali zeure volumena bajatu mesedez. Barkatu, esplengatik. Zerto, vale, bueno, kasu honetan nahiko labur izango naz, eta pizkat kontekstua justifikapena eta bueno, aktibatu da prozesuaren azalpen txikitsu bat emango dugu eta bestela ja
zeuen ekarpenak ere hartzeko momentua dela pentsetan dugu, komisio honetan, batzorde honetan. La Concejalía de Medio Rural, en este caso, es la encargada de activar y de ver un poco el contexto, la justificación y el proceso activado en torno a esta ordenanza que se presenta para su previa aprobación, que básicamente regula el funcionamiento del mercado municipal de Plentzia. En ese sentido, el contexto, digamos, que existe, pues es la existencia de una actividad incipiente de venta de producto agrícola en los últimos años que se venía dando en el antiguo matadero. Ese espacio, evidentemente, pues tenía unas necesidades, ¿no? De adecuar ese propio lugar, además de su mobiliario y demás, para garantizar y posibilitar la actividad que viene siendo regulada aquellas que vienen siendo reguladas como mercados municipales, y para poder, en este caso, ser un mercado municipal, ese espacio pues requería, ¿no? Y desde hace años ya requería una adecuación para posibilitar la actividad en ese aspecto concreto, en lo que viene siendo la actividad de un mercado municipal y para que eso se pudiera dar. Y en ese sentido también, pues bueno, claro, para esta propia normativa había que acompañar de alguna forma también, esta propia normativa tiene que garantizar, ¿no? Y acompañarse de el impulso, evidentemente, y el objetivo que tiene esta normativa es la promoción del producto agrícola, cuanto de mayor cercanía mejor, obviamente, y yo creo que la vocación está explicada, ¿no? En el artículo 1, en el objeto de la propia ordenanza. Y en ese sentido también con garantizar un mercado municipal con todas las premisas de salud y de concurrencia competitiva que creemos que son necesarias. En nuestra comarca actualmente no existe un mercado municipal con una ordenanza propia en sí y creemos que Plentzia, dada la actividad incipiente que venía teniendo en los últimos años, se merece y creemos que era el momento, ¿no? De hecho, en ese sentido, en el proceso ya activado y por un poco terminar esta primera explicación, el proceso activado en en este último año, digamos que es desde un primer análisis de necesidades que se vio del propio espacio según el equipo de gobierno actual entró, pues ver qué necesidades teníamos en ese sentido como un municipio que pudiera acoger, ¿no? Un mercado municipal con producto agrícola. Para ello luego se hizo un planteamiento estratégico, que ese planteamiento estratégico se vislumbró y se vio o salió a la luz de alguna forma dentro del plan de reactivación, además de por la propia creación de una concejalía de medio rural ya se veía, ¿no? De alguna forma queríamos trasladar el impulso que queríamos dar al producto agrícola en este caso y es el propio plan de reactivación el que incluye la creación de una ordenanza, como ya conocéis el propio plan y además evidentemente la mejora de algunas, pues de unas pequeñas obras, digamos, y de mobiliario que requiere y que los departamentos de salud y las áreas que de alguna forma requieren esa parte de salubridad para un espacio tipo, pues exigen. A partir de ahí lo que se hizo es el desarrollo de la propia ordenanza que hoy venimos a presentar y de alguna forma se hizo saber también todo lo que es el proceso de consulta pública, en el cual hubo una propuesta y que sobre esa propuesta algunas de las cuestiones que se reflejaban en la misma pues bueno, se han incorporado y creemos que es interesante algunas de las cuestiones presentadas en esa propuesta de consulta pública. A partir de ahí, pues ahora lo que quedaría es este proceso de aprobación previa y a partir de aquí es cuando ya, más allá de este texto que hoy tenemos sobre la mesa, pues se desarrollará, aunque ya os puedo adelantar que se está desarrollando un proceso de convocatoria y bases reguladoras, que es la que ya determinaría, evidentemente, ya cómo se licita y cómo se adjudican esos puestos y un poco la operativa más de valoración y demás de las candidaturas y de las solicitudes que existan. Y por último ya, pues evidentemente se haría una adjudicación y también se pondría en marcha el mercado. En todo este proceso, al mismo tiempo, estamos trabajando con la Concejalía de Urbanismo para hacer unas mejoras que eran básicas y necesarias en el propio espacio y, por otro lado, desde la propia Concejalía de Medio Rural, pues se implementan unas mejoras en el mobiliario y en la adecuación del espacio para esta actividad. Y Manuel, creo que tenéis el audio activado, Arcatu. Entonces, bueno, ese es un poquito el contexto que quería también trasladar a la oposición, como corresponde en las comisiones, sin tampoco dilatarme mucho más y el texto lo tenéis y, bueno, cualquier pues aportación o consulta que queráis, pues para eso estamos, ¿no? Aquí. Aizea. Bai, Iñaki, mi esker azalpenagatik. Pasaden astelenean jaso genuenez udal gobernuaren proposamena
Gure intentzioa gaur aztenitzea da sakonki aztertzeko, kontrastatzeko bebai, aurreratzen dizugu duda batzuk ditugula, baloratu behar ditugu duda horiek ere bai. Dena dela, eskatu nahi nizun, hitz egin duzu, de un análisis, erderaz esan duzu, un análisis de necesidades. Antes de incorporarlo en el planteamiento estratégico, hori ezagutzen dugu, antza zuek astortu duzu zeintzuk diren dauzen beharrak. Dokumenturen bat baldin badaukazu horren inguruan, beste barik, luzatzea eskatzen dizut, eta gero, las mejoras, tanto en equipamiento, obras, mobiliario, eta hori guztia hitz egin duzuna, horretako sailarekin egiten ari zaren lanketa horretaz ere bai, zer pentsatua baldin baduzu ere, gustatuko litzaiguke ezagutzea. Hori alde batetik eta bestetik, hori, esatea, aste hau behar dugula guk gure artean lantzeko eta hobeto definitzeko gure jarrera. Dena dela, eta ia honekin bukatzen dute gero erderaz azalduko dut azkar, esatea, guk ere konpartitzen dugula eubekuntzak egin behar zirela, zikeran, ekipamenduan bertan, eta horretan puntu hori amankomunean dekogula. Decía rápidamente que nuestra intención hoy es abstenernos porque, habiendo recibido el lunes la propuesta de ordenanza y compartiendo que tanto el local como el cómo se estaban llevando las cosas necesitaba de ciertas mejoras, necesitamos para poder estudiarlas en profundidad, contrastarlo y ver algunas dudas que tenemos, necesitamos el periodo de esta semana. Entonces, que hoy nos abstenemos, pero que ya ponemos encima de la mesa que el punto en común es que habría que hacer algunas mejoras. Y luego le pedíamos al concejal, en este caso, que si ha mencionado un análisis de necesidades previo al planteamiento estratégico donde se incluía, ya lo conocíamos, o si tuviera algún tipo de documento donde se recojan las ideas de mejora que ha pensado con su equipo de gobierno, pues que nos la facilitara. No obstante, la propia ordenanza, ya te digo, la estudiaremos y en el pleno os comentaremos nuestra posición definitiva, ¿vale? Ederto, eskerrik asko zentzu horretan, ikusiko dugu pizkatze informazioa luzatzeko daukagun, eta, arazo barik, Aizea, zentzu horretan eta ekarpenak eta galderarik baldin badeko zue metik eta osoko bilkura arte, arazorik hemen gago horretarako. Vale, Iñaki, mi esker, te tomamos la palabra eta eskerrik asko. Bueno, pues, ¿dictamináis? Sí. Venga. Leire. Eso que dictaminamos, eso, Barkatu. Eso, vale. Leire. Bai. Vale. Iñaki. Aldeko botoa, bai. Vale. Manol. Bai. Aizea. Bueno. Abstentzioa. Vale. Eta Aitor. Abstentzioa. Vale. Vale, pues seguimos adelante con el siguiente punto del día, que es la propuesta de cesión de uso del local municipal a la asociación AMBAC. Pues es un fruto un poco de la necesidad que ha surgido y que tienen ahora las diferentes asociaciones que han estado albergadas en Arpillao. Una de las hemos llevado a cabo un documento para poner negro sobre blanco de una manera formal la cesión de uso para AMBAC, que en este caso hablaríamos de un local que se encuentra en el edificio de la biblioteca, debajo de la biblio. Es un local que tiene 27 metros cuadrados aproximadamente. Hemos visitado con la asociación el local. Sería una cesión por un año para que ellos puedan estar tranquilos durante ese tiempo, desarrollar su trabajo, y que sería una cesión provisional hasta que ya se resuelva cuál sería ya la ubicación definitiva de la asociación, pero que al menos ahora de una manera inmediata puedan reanudar con unas condiciones ya con más tranquilidad la actividad que ahora estaba alterada
al no poder acceder a su local, el que ha sido su local habitual. Entonces, bueno, ellos visitamos los locales, ellos vieron que se adecuaba a las necesidades que podían tener ahora, les pareció bien. Así que, bueno, pues lo que hicimos es iniciar un poco el proceso para que se llevara a cabo ya pues este acuerdo de cesión. Ámbar ya ha presentado toda la documentación para hacer la solicitud formal del local. Tenéis esa documentación, así como el documento de la cesión, que va a regular la cesión y que hemos hecho un poco lo hemos preparado junto con el servicio jurídico, y lo que hemos hecho ha sido un poco acomodar la ordenanza municipal que ya existe con la que se funciona habitualmente para la cesión de locales. Lo que pasa es que sí que se le ha dotado pues un poco de ese carácter de excepcionalidad y de urgencia, pues que además lo contempla la propia ordenanza, pues que bueno, que aparte de lo que es la cesión habitual de los 3 años, pues pueden existir otra serie de circunstancias que hagan que, bueno, pues una serie de urgencia, de provisionalidad, de circunstancia excepcional como esta, pues pueda hacerse esta cesión de una manera pues, rápida, a 1 año, para que ellos estén tranquilos, a la espera de veamos cuál puede ser luego su ubicación provisional ya definitiva, y bueno, pero bueno, cumpliendo luego con todos los requisitos que exige este tipo de proceso de solicitud y de local, para que bueno, todo esté en orden y para que ellos tengan una garantía y puedan estar blindados, ya tengan el uso ya de una manera tranquila del local que se les cede. Así que bueno, pues ahí tenéis, se os ha pasado el texto de la ordenanza, del documento para la cesión de uso, y bueno, no sé si tenéis alguna cosa que comentar, dudas, lo que sea. Ellos están de acuerdo, se ha redactado el documento siempre después de haber hablado con ellos, haber puesto encima de la mesa todas las cuestiones y los pormenores de este convenio, y ellos están de acuerdo con ese texto final. No sé si vosotros tenéis alguna cosa que comentar o... Bai, bueno, alde batetik hori, gu gaude begiratzen aztertzen ordenantza ere, juridikoki eta bar, bestalde gustatuko litzaiguke haiekin kontrastatu, naiz eta, bueno, zu komentatu duzu, eurak alde daudela, orduan, bueno, guk egun hauetan kontrastatuko dugu, de hecho, lokal horren erabilera izan zen EH Bilduk eginako proposamen bat izan genutuen bilera horietariko batean. Guk proposatu genuen lokal hori zegoela utzik eta proposatu genuen, baina bueno, gustatuko litzaiguke haiekin kontrastatzea ere. Momentuz asteniko gara, iruditzen zaigu, pues bueno, behintzat ja lokal alkarte batzuk badaude ja topatzen irten bide bat, baina hitz egin izan duzu de situación definitiva. ¿Se sabe algo de la situación definitiva? No sé, pregunto, porque es que, claro, nos vamos enterando a cuentagotas. No, de la ubicación definitiva, pues de momento no está nada. Por eso se les propone de momento este local de una manera provisional, hasta que veamos si ese o otro sitio puede ser ya el definitivo, pero hasta que todo eso se cierre y lo tengamos claro y se haga el ensamblaje, todo el puzzle de reubicaciones que haya que hacer, pues bueno, pues esto es para que Ámbar pueda trabajar desde ya de una manera, y estar tranquilos y tener por lo menos una previsión de tareas de aquí al próximo año, pues se le reubica en este local para luego ya con más tranquilidad ver si es ese o otro el sitio adecuado para que esté Ámbar. Porque a lo mejor, bueno, pues se ve que con ese local pues de una manera provisional está bien, pero no a largo plazo. También es un local que lo cierto es que la propia Liburutegi también le hace falta como depósito de libros. Entonces, pues habría que ver, pues bueno, pues de aquí a los meses venideros cómo se reorganizan las necesidades de unos y de otros. Pero por de pronto, lo importante es que ahora Ámbar tenga un sitio para trabajar y pueda trabajar tranquilo, y bueno, pues tiene 1 año para poder llevar a cabo su agenda de actividad y 1 año para que nosotros pues también analicemos si es ese o otro su
su espacio definitivo, siempre, por supuesto, poniéndonos de acuerdo con ellos y proponiéndoselo a ellos y que ellos estén de acuerdo. Vale, ba, mila esker, Leire. Sí. ¿Dictamen? Leire. ¿Pasamos? Venga. Leire, Sí, Iñaki, Bai. Imanol, Bai. Aisea, Abstentzioa. Aitor. Abstentzioa. Vale. Aipamen txiki bat, si me permitís, simplemente una anotación. El punto 2 se repite 2 veces, uno correspondería al punto 3, simplemente para que lo tengáis en cuenta. ¿Cuál? Hay 2 puntos segundo. Ah, vale, digamos. en la propuesta de Leire dices. Eso es. Vale, vale. Pues ha sido un error. Un segundo. Vale, corrijo y os vuelvo a mandar. Cierto, que al tercero le llamo segundo otra vez. Sí. Segundo. Sí. Muchos segundos hay. Vale, pues Sí. ¿continuamos? Sí. Vale, bueno, y luego el quinto punto sería la propuesta de cesión de uso de la parte trasera del rebote móvil a Piragüismo Taldea y a Plencha Tarneru Balcha. Bueno, aquí hoy Íñigo, que es el concejal que ha estado al frente de estas labores de trabajo con las asociaciones con respecto a la reubicación de los grupos deportivos, pues no ha podido asistir. Así que, bueno, un poco os explico, os comento los pormenores de esta propuesta de cesión. Esto es a modo informativo, en el punto en el que están. El concejal de Deportes, Íñigo Aspiunza, ha estado durante estas últimas semanas pues un poco trabajando con las diferentes asociaciones deportivas que estaban albergadas en Alpillao para buscar una nueva reubicación. Entonces, pues entre los lugares que se han barajado estaba pues la parte trasera, ese espacio que hay en el rebote del High Alive, del polideportivo, o del frontón, perdón, y entonces, pues bueno, ahí hay un espacio en el que pueden acomodarse pues también pues máquinas para entrenamiento y tal. Se ha visitado con las asociaciones, Íñigo ha visitado con las asociaciones, así como con el aparejador municipal, este espacio para ver si puedes, bueno, pues solventar las necesidades de espacio tanto de piragüismo como de Plencha Traineru Balcha. Y bueno, pues parece que las asociaciones ven que pueden organizar su trabajo en esos espacios para los entrenamientos. Así que bueno, pues ahora lo que habría que hacer, el punto en el que estamos, es el que ahora habría que iniciar es el procedimiento, digamos, formal para que esa cesión, ese convenio de cesión, pues pueda materializarse, pues igual que se ha llevado a cabo con Ámbar, ¿no? Para que ya llegamos a un punto en el que pueda pasar a aprobarse y la cesión se materialice. Entonces, pues yo, Cristina, tú conoces bien el procedimiento formal que debe de iniciarse ahora, tanto por parte de las asociaciones como de ayuntamiento. Si nos lo puedes explicar un poquito. sí, bueno, es un poco como has dicho tú con Ámbar. El procedimiento partiría a instancia de la asociación que quiera utilizar un local y luego, pues, dada la situación de excepcionalidad y transitoriedad de todas estas cesiones, como bien has dicho, se ha buscado una especie de intermedio, porque la ordenanza que aprobasteis de cesión de locales, en el artículo 1, establece el párrafo final que si se trata de cesiones temporales destinadas a satisfacer necesidades puntuales o transitorios, se rigen por una autorización municipal. Entonces, se está intentando dar una cobertura lo más transparente y legal posible a estas utilizaciones temporales, que en realidad, en el caso de Ámbar, prácticamente no se ha excepcionado nada, porque Ámbar, cuando ha hecho la solicitud, ha presentado todo lo que dice la ordenanza.
Lo único, bueno, pues no se ha establecido la duración en 4 años, que es la modificación que acordasteis en el 19, sino en 1 año. En 4, ¿no? ¿Por qué me dices 3, Aisea? 3. ¿No? 4. Son 4. Bueno, Y de uno lo no. miraremos. Está publicado como 4, ¿eh? Y de uno No creo que no. nos hemos equivocado. Entonces, como digo, pues la asociación correspondiente tendría que hacer la solicitud presentando la documentación a poder ser lo más completa posible, ajustada a la ordenanza, y luego pasaría por una propuesta que tendría que hacer la concejalía correspondiente y la aprobación por el Pleno, por mayoría absoluta. Eso es. Entonces, pues es un poco informaros de cuál es el punto de estos trámites y de estas conversaciones que estamos llevando a cabo con las asociaciones, y que ahora nos encontramos en ese punto, y entonces ahora pues eso correspondería iniciar todo ese proceso que ha comentado Cristina de la aportación primero de la solicitud, para que luego ya se realice todo el trámite y pueda materializarse el convenio y que puedan hacer uso cuanto antes de esas instalaciones. Vale, o sea, por lo tanto, ¿no? Lo que entendemos es que el punto no va a pleno, ¿no? Como, No, o sea, eso si hay es un punto. informativo, es para que sepáis, es para informaros cuál es el punto. Ellos han visto, les parece que es adecuado para cubrir ahora sus necesidades en esta situación de urgencia para reubicar, para que puedan entrenar, y ahora el procedimiento sería ese, que es el mismo que se ha llevado a cabo con Ámbar. Estamos en ese punto. Ahora ellos se trata de que se tramite la solicitud para que luego, pues nada, pues se inicie el proceso habitual y pueda llevarse a un pleno y bueno, pues que sea todo un proceso, pues todo lo que ha comentado Cristina, todo lo transparente y, bueno, pues un poco siguiendo los procedimientos que están ya negro sobre blanco en la ordenanza. Claro, y luego también es importante identificar el espacio, o sea, acotar bien el espacio que se les va a ceder y que cumpla las especificaciones que requiera la oficina técnica. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión, sino para pasar al siguiente punto. Pues lo contrastaremos con las asociaciones de nuevo y bueno, pues ya iremos hablando si llega a pleno próximamente. Muy bien. Sería interesante llevarlo a este pleno, Pero no hay nada. no hay nada. Hubiese sido interesante, digo. Bueno, pues si ya por último ya estamos en ruegos y preguntas, así que ya pues, cualquier cuestión que tengáis. Las hay, es aburrera. Vale, pues paramos ahora y... O seguimos, No, lo que habéis dicho es que paramos y empezamos a las 11, ¿no? ¿Esperamos a las 11 o queréis que sigamos? ¿Cómo quedamos? Yo personalmente os tengo que dejar, porque Por eso no puedo alargarme. ¿puedes aguantar un poco si quieres? ¿Hacemos territorio, David? No puedo, ya lo siento. 5 minutos. Pero... 10 minutos. 11 no puedo, minutos. Manuel. Cari, que además lo suyo es respetar los horarios, que ya que nos hemos puesto... No, Venga, pero pues como a ha las dicho que 11. se tenía que ir, por eso. Yo ando muy justo de tiempo, ya lo siento. Bueno, Venga. nos Pues vemos entonces, a ¿nos las vemos 11. a las 11 entonces? ¿Perdón? A Venga. las 11 digo que nos vemos a las 11 con el resto, si no puedes, digo. Venga. Hasta ahora. Por...